Hola, es para mí un gusto iniciar esta sesión con un gran médico cirujano otólogo de nuestro país. Estamos muy contentos de tenerlo aquí presente. Eh, Voy a presentarles al doctor Gonzalo Corbera. Muchas gracias, doctor Gonzalo, por aceptar compartir con nosotros, pues, todos esta plática tan interesante. El doctor Gonzalo Corbera es médico cirujano por la UNAM, tiene especialidad de otorrinolaringología por la UNAM, cirugía de oído y base de cráneo en Toulouse, Francia, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología desde 1993, es presidente y fundador de la Asociación Mexicana para la Audición Ayúdanos a Oír, AC, desde 1995. Esta es una organización sin fines de lucro creada para apoyar a personas de bajos recursos con problemas de audición, específicamente en el campo de los implantes cocleares. El doctor Gonzalo Corbera pues está dedicado al campo de la otoneurología desde el inicio de su vida profesional. Ha dado cerca de 250 conferencias a nivel nacional e internacional sobre el tema y tiene 50 publicaciones en libros, revistas nacionales y extranjeras. Él es profesor de pregrado de la materia de comunicación humana en la Universidad de las Américas AC y de posgrado en otorrinolaringología y en alta especialidad de neurotología de la UNAM. El doctor Gonzalo Corbera pues es uno de los pioneros del implante coclear, no solamente en México, sino a nivel mundial. Es creador del primer programa de implante coclear en México y el más antiguo activo desde de América Latina. Él inició desde 1987. El doctor pues dona gran parte de su tiempo a actividades altruistas, tanto en el campo del implante coclear como en jornadas de cirugía de oído para pacientes necesitados. La verdad es que el doctor Gonzalo Corbera es conocido y reconocido no solo en México, sino a nivel mundial. Y pues para nosotros es un orgullo que esté con nosotros. Muchas gracias, doctor Gonzalo Corbera. El tema está muy bueno, estamos padeciendo todos esto del COVID, estos pacientes que nos llegan y que a veces no sabemos si esa hipoacusia súbita fue obra o causada por el COVID. Y pues bueno, el doctor Gonzalo Corbera nos va a hablar de este tipo de cosas. Muchas gracias, doctor Gonzalo, por estar aquí con nosotros. Si gusta iniciar cuando usted nos diga. No, muchísimas gracias por sus palabras y es un verdadero placer estar en este grupo que está trabajando tan intensamente y con tanto, con tanta calidad. La verdad es que felicidades a toda la mesa directiva actual y las que los han precedido, porque sí es un ejemplo de cómo hacer las cosas, y muchísimas gracias por la invitación a dar este tema. Que bueno, pues sin más, vamos a iniciarlo. Y sí es pues todo un tema, la situación, obviamente todo un tema la pandemia, ¿no? Como pues como estamos padeciendo todos, sabemos, el COVID-19 pues es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Fue identificado por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Se calificó como pandemia por la OMS hace ya poquitito más de un año, justo el 11 de marzo de 2020, y al 10 de marzo de 2021, un año después, la Organización Mundial de la Salud informaba de 117 millones de casos confirmados y 2,5 millones de muertes. Entonces, verdaderamente es algo que va a marcar esta generación, ¿no? Que nos ha, tanto como médicos y como personas. Pero además es un virus nuevo. Entonces, en parte para mí ha sido fascinante. Una cosa que me tiene, pues muy, digamos, complacido es
la apertura de todos los estudios que hay de investigación, porque realmente, pues en cuanto si se empezaron los cierres y estábamos sentados en el consultorio sin nada que hacer, pues por lo menos me mantuve leyendo sobre COVID y el hecho de poder acceder a cualquier artículo, yo creo que así es como debería de ser la ciencia médica. O sea, no eso de tener que estar inscrito a una revista o a otra para poder leer un artículo no debería de realmente de existir, y es que no puede uno estar suscrito a todas. Y ya, pero ha sido fascinante irlo siguiendo. Y pues desde muy al principio, supimos que el espectro de la afección abarca desde, bueno, al principio no sabíamos la cantidad de gente que podía ser asintomática, pero sí sabíamos que había muchas personas que tenían muy poca sintomatología y otras tantas que progresaban hasta bueno, lo que es justo el SARS, el síndrome agudo severo respiratorio, seguido de una falla multisistémica y muerte. Entonces, este virus ha sido impresionante también en cómo cómo ha afectado a nuestro cuerpo de distintas formas, ¿no? Entonces, muy temprano en la pandemia se observaron afecciones más allá de las respiratorias, a pesar de ser un virus pues, respiratorio como tal. Y se observó que la vía de entrada del virus a las células es a través de los receptores de la enzima convertida en angiotensina 2, que se expresan en casi todos los tejidos del cuerpo. Y eso fue la explicación inicial de cómo es que este virus podía afectar tanto a diferentes niveles. Y una de las cosas que vamos a ver durante la conferencia es que no todo es nada más por directa del virus. De las afecciones multisistémicas, de las más importantes que se observaron muy al principio, es la coagulopatía y la trombosis, las afecciones vasculares, ¿no? Esto inmediatamente se empezó a notar como un factor que se asociaba a un pronóstico más sombrío, y se empezaron pues a generar recomendaciones sobre cómo tratar a estos pacientes. Pero también empezamos muy rápido a ver los pacientes con anosmia, que sí es realmente, pues nunca antes habíamos visto a ese nivel gente que de un momento a otro perdiera el olfato. Y además los otros secuelas que vemos más en personas que padecieron las formas más severas de la enfermedad, ¿no? Como la fatiga prolongada, cardiopatías, pérdida de cabello inclusive, afecciones cutáneas, inclusive se han reportado afecciones en la espermatogénesis. Entonces es un virus que pues prácticamente le pega a todo el cuerpo. Pero lo que más nos interesaría sería hablar de la afección en sistema nervioso, ¿no? Y aquí el detalle es si tiene o no neurotropismo. Uno de los primeros artículos que salieron al respecto, una revista ni siquiera médica, en ACS Chemical Neuroscience, exploraba todas las posibles vías de entrada del virus al sistema nervioso central, y mencionaba cómo inclusive ese artículo es bastante fatalista, ¿no? O sea, nos hace pensar en la posibilidad de muchos meses después estar viendo pacientes con secuelas severas. Pero después surgen otros estudios también que también ponen un poquito en duda en eso, ¿no? Y el más bueno, es el más importante, pero algo muy significativo, fue que estudió la expresión en el sistema olfatorio para pensando en cómo era exactamente que este virus nos causaba la anosmia. Y lo que fue muy importante de este estudio es cómo muestra que las células de soporte y perivasculares del bulbo olfatorio son las que son infectadas por el virus, y no directamente las
las neuronas olfatorias, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, ya no sé ni cómo se llama, ¿no? Le seguimos diciendo diapositivas y ya no son diapositivas, pero bueno. Aquí en este estudio encuentran que las células del sistema olfatorio que expresan ya sea la enzima convertidora de angiotensina 2 o la proteasa de la proteína de la espiga, son las células basales, sus tentaculares o las glándulas de Bowman, y no las neuronas olfatorias. Eso es realmente, a mí, yo siento que me explica por qué tantos de los pacientes que sufren anosmia recuperan el olfato relativamente rápido, ¿no? Suena lógico que eso sea más posible si no son las neuronas las que están siendo afectadas, porque sabemos que las neuronas, aunque sí se pueden regenerar hasta cierto nivel, no es al nivel que se puede regenerar el resto del epitelio olfatorio. Entonces, pues sí digamos que tiene lógica, porque muchas de las cosas, el chiste también de lo que va saliendo es que tenga lógica, ¿no? Que veamos la correlación que hay con la clínica. Entonces, siguiendo con este tema del neurotropismo, pues conocemos desde antes virus neurotrópicos que causan infecciones agudas, ¿no? Los virus de encefalitis, el polio, Coxsackie, parotiditis, sarampión, de influenza inclusive, rabia. Y sobre todo como otoneurólogos, lo que es el pan de cada día son los herpes, ¿no? El herpes simplex, el varicela zoster y el citomegalovirus y en menor grado en otoneuro el Epstein-Barr. Esos son los virus que realmente conocemos como neurotrópicos. Los coronavirus no son neurotrópicos, nunca han sido, y digo, podría ser, pero no, insisto, no parece tanto que lo sea. Otro detalle importante de saber de los virus son que hay unos que causan infecciones latentes, ¿no? El de la familia del herpes simplex, el varicela zoster, que eso es muy importante porque son los virus que están latentes por años y en el cuerpo pueden después causar otra vez rebrotes. Tampoco parece ser un virus que tenga esa capacidad, ni tampoco es un virus que cause infecciones lentas, como puede ser del sarampión, rubiola y virus y otro tipo de virus, como inclusive el de inmunodeficiencia adquirida. Entonces eso es lo que sabemos, si realmente sabemos que el coronavirus que nos incumbe no parece, bueno, no es, por lo menos no es de ninguna de estas familias. Entonces no está claro que infecte directamente las neuronas. Las afecciones neurológicas que se han reportado podrían ser vasculares y también pues, no podrían ser las dos. O sea, realmente no es descabellado pensar que pudiera haber más de un mecanismo de acción. Y para esto hay un estudio también bellísimo que salió, que sale en una carta nada más en el New England Journal of Medicine sobre un estudio histopatológico de 13, 15, de un grupo de pacientes que estudiaron post-mortem, que habían padecido COVID-19 y encuentran este tipo de cosas. Aquí, en estos no pacientes, sino en estos personas que fallecieron por COVID, les hicieron micro resonancia magnética con equipos de 11 teslas y aquí podemos ver hiperintensidades en el bulbo olfatorio que cuando se hacen estudios de inmunofluorescencia en esa zona hay evidencia de fibrinógeno. El fibrinógeno resulta que es importante para estas cosas. Es un mediador molecular que penetra el sistema nervioso central, digamos que penetra el sistema nervioso después de que haya una disrupción de la barrera hematoencefálica y está relacionado mucho con procesos de neuroinflamación de distintos tipos, inclusive algunos tipos de demencia y cosas así. Entonces, el hecho de encontrar fibrinógeno en estos pacientes es un hallazgo importante. Aquí tenemos en otro corte, también en microresonancia magnética, con un corte a nivel del puente troncoencefálico, puntos que muestran congestión de vasos sanguíneos y también
fibrinógeno extravasado a su alrededor. Entonces, estos autores lo que concluyen es que la infección por la enfermedad, porque no necesariamente es directamente el virus, pero la enfermedad está causando lesiones microvasculares y filtración de fibrinógeno. Hay microhemorragias, hay inflamación perivascular y hay infiltrados de macrófagos, astrocitos hipertróficos, células CD3 positivos y CD8 positivas. Y lo que no encuentran son evidencia de oclusión vascular en estos pacientes, y tampoco encontraron RNA viral en las muestras que tomaron de los cerebros de estas personas que fallecieron. Entonces, claro que el RNA viral pudo ya haber desaparecido para cuando hicieron el estudio, pero esto parecería ser indicativo de lesión neurológica, no directa por el virus, sino por toda pues todo el proceso inflamatorio secundario al virus de que estamos hablando tanto, y que este virus también justo ahorita la situación que está habiendo con efectos secundarios de vacunas está de cierta forma relacionado con complejos inmunes y cosas así. Entonces, entrando más ya directamente a lo que nos incumbe, la laberintopatía por COVID-19. Pues a mí lo primero que me llamó la atención de esto fueron reportes anecdóticos. Realmente a mí lo primero que me llamó la atención fue que empezó a ver en los grupos de chats, ¿no? de comentarios sobre que muchos colegas estaban viendo una mayor incidencia de pacientes con hipoacusia súbita por COVID. Y a mí lo que me llamó la atención es que yo no sentía estar viendo más pacientes con hipoacusia súbita, pero eso finalmente pues puede ser muy subjetivo también, ¿no? Entonces yo no tenía una impresión tanto de una incidencia mayor, pero sí me estaba llamando la atención casos diferentes de hipoacusia súbita o de laberintopatía, ¿no? Durante este año. Entonces, repasando las afecciones que pueden, lo que ya estoy llamando para esta presentación, afecciones súbitas en neurología. Tenemos como primera, como el número uno, la hipoacusia súbita, ¿no? La hipoacusia súbita, saben todos, se define como la pérdida de audición de por lo menos 30 decibeles en el espacio de 3 días o menos, normalmente sin vértigo, o con ligeros mareos, pero no es el vértigo un síntoma cardinal, no es el paciente que está con vértigo rotatorio, vomitando, con crisis de horas. No, la hipoacusia súbita clásica es el paciente se quedó sordo pero no tiene vértigo o tiene muy leve mareo. La segunda entidad que reconocemos es la neuronitis vestibular, en la que es algo muy, muy parecido, pero al revés, ¿no? O sea, tenemos vértigo, náusea, vómito, etcétera, pero sin pérdida de audición. O a lo mejor con un poco de sensación de oído tapado, pero no es la pérdida de audición lo que va a predominar. La tercera que tenemos es la parálisis de Bell, la parálisis facial sin hipoacusia ni vértigo. O sea, en realidad es muy, muy parecido el cuadro clínico, es nada más otro nervio. Y las tres se consideran frecuentemente virales o vasculares, en ausencia, evidentemente, de otros factores, ¿no? Pero siempre hay la duda de si esto es más viral o sea más vascular, y tendemos a pensar primero en pacientes jóvenes, pensar en causas virales, y en pacientes adultos pensar en causas vasculares y demás, ¿no? Pero la cuarta entidad que hay que mencionar es la laberintopatía súbita. Ahí es cuando tenemos vértigo e hipoacusia en forma conjunta, súbita y severa. Los dos compartimentos del laberinto están afectados. Es mucho menos frecuente que los casos que vemos ya sea de hipoacusia súbita o de neuronitis vestibular. Sí, claro, esto puede suceder cuando tenemos una laberintitis bacteriana, en pacientes con antecedentes de otomastitis crónicas, colestatomas, cosas así, pero en un paciente previamente sano es relativamente menos frecuente, ¿no? Y generalmente no lo consideramos tanto que pudiera ser viral, porque justo porque sabíamos que los virus que
que nos afectaban en esta área de neurológica eran más bien virus neurotrópicos. Entonces, no saltaban tan fácil de un nervio al otro. Y entonces, cuando tenemos en general las perlas diagnósticas que hay por allá y que nosotros también usamos, es un paciente que tiene una afección súbita de vértigo y de pérdida de audición, pensamos primero en algo vascular en ausencia de otros antecedentes. Ahora, como la circulación del oído interno no la podemos visualizar por resonancia magnética, o sea, esos estudios de resonancia magnética de 11 teslas pues son para estudios de postmortem. No tenemos todavía, pero algún día pues, a lo mejor podremos llegar a examinar la microvasculatura de un paciente vivo, pero ahorita no lo tenemos. Entonces, justo el diagnóstico laberíntico realmente solo lo podemos hacer en autopsia. Hay veces que sí podemos ver en resonancia signos de sangrado dentro del oído interno, que ya hay algunos casos reportados durante la pandemia. Entonces, como decía, tradicionalmente el diagnóstico de infarto laberíntico se sugiere cuando coexisten la pérdida súbita de función auditiva y vestibular. Pero también hay otro detalle. Cuando la hipoacusia presenta un perfil ascendente, también es signo de que pueda ser por una lesión de tipo vascular. Y esto nos lleva a la vascularización del oído interno. Y el estudio clásico de esto es del doctor Navella de los 20, de hace 100 años, prácticamente, ¿no? 98 años. Y en donde donde tenemos aquí, bueno, lo que es la arteria cerebelosa anteroinferior, que da origen a la arteria laberíntica, aunque a veces la arteria laberíntica puede venir directamente de la basilar. Y pues ya esta realmente es un vaso de muy bajo calibre que nos da prácticamente toda la irrigación del laberinto. Digo prácticamente porque aquí realmente lo que faltaría sería el saco endolinfático. Solo el saco endolinfático recibe irrigación que no sea de la arteria laberíntica. Entonces es muy fácil que podamos afectarse. Ahora, la arteria laberíntica pues, se divide en la arteria vestibular anterior, la arteria coclear o la espiral moviolar y la arteria cocleovestibular, que tiene su rama coclear y su rama vestibular. Este estudio, que ya tiene más de 100 años, bueno, que ya va para 100 años, perdón, hace poco lo corroboraron en un estudio precioso que está publicado, que lo hicieron con microtomografía y un término que no sé ni cómo traducir, ¿no? Contraste de fase por radiación de sincrotón. Pero la cuestión, lo que está fascinante son las imágenes que sacan. Estos son no esquemas, sino las imágenes obtenidas en ese estudio. Y podemos ver cómo efectivamente esa vascularidad que se proponía y sobre todo la anastomosis entre la rama vestibular y coclear de la arteria vestíbulo-coclear, pues sí, efectivamente así es como se da. Aquí podemos ver sitios de anastomosis de estas arterias, entre la arteria coclear y la vestíbulo-coclear, con distintas conformaciones. Aquí vemos una en este punto, aquí lo vemos digamos que una configuración un poco diferente, aquí también ligeramente diferente, pero sí es efectivamente como se postuló en ese momento, ¿no? En ese estudio original que tenemos ahí la gráfica. Entonces, esto hace que las afecciones vasculares del oído interno tengan estos patrones específicos de sintomatología, lo que acabábamos de decir, el hecho de que se afecte tanto, que nos produzca tanto vértigo como hipoacusia, y el perfil de la pérdida a veces, porque lo primero que hay que recordar es que lo que tiene una doble irrigación es la vuelta basal de la cóclea y no la vuelta media y la apical. Entonces, esa doble irrigación que tenemos hace
que en esta patología en particular es que la vuelta basal sea más resistente, cosa que es casi siempre al revés. O sea, siempre estamos acostumbrados a que se daña primero la vuelta basal y después el daño puede ir progresando hacia la apical, pero en este caso, cuando estamos hablando de problemas vasculares, pues no, aquí tenemos un factor a favor de la vuelta basal. Y el otro punto importante es que, pues lo que ya hemos dicho, que hay múltiples sitios de afección posibles que nos van a causar afección coclear y vestibular simultáneamente. Para que solo nos cause una afección coclear tendría que ser ya una rama ya muy distal de estas arteriolas, ¿no? Entonces, por eso es tan frecuente, por eso consideramos como primera opción una afección vascular cuando tenemos vértigo y pérdida de audición en forma súbita. Entonces, regresando a esta diapositiva, pues vemos lo que hemos dicho, ¿no? El diagnóstico de infarto laberíntico lo sugerimos cuando coexisten las dos pérdidas súbitas de estas dos funciones y cuando tenemos un perfil audiométrico como podría ser este, ¿no? Entonces, esta es una del paciente de 57 años, sin antecedentes de importancia realmente, que vimos justo este enero pasado, que había tenido hipoacusia súbita izquierda en agosto. Eso es lo que nos pasa también muchas veces. A mí me llegan los pacientes cuando ya pasaron a veces por muchos otros médicos. Sí. Yo imagino que a todos nos pasa un poco así, pero la cuestión es que esa hipoacusia súbita había sido en agosto, unos días antes de que aparecieran síntomas de COVID. Entonces, al 8º día de COVID tuvo vértigo rotatorio, que se dio y estuvo repitiendo en crisis desde entonces. Y acúfeno, como sucede con todas las pérdidas auditivas, que en este caso ha ido aumentando en intensidad. La resonancia magnética sin datos patológicos en enero del 21, pero fíjense este patrón auditivo, justo lo que estamos mencionando, cómo tenemos mucho más daño para las frecuencias graves, ¿no? Lo que llamamos ese perfil ascendente de la hipoacusia. Este es el tipo de paciente que empecé a ver que digo, no es que es la primera vez que viera uno así, pero se empezaron a juntar cosas raras y llama la atención. Entonces, pues regresando a las anécdotas, ¿no? Entonces hay reportes anecdóticos de hipoacusia súbita. Hay algunos estudios que lo tratan de revisar, pero no hay muchísimas publicaciones. Aquí les puse unas de las más representativas, ¿no? Pero reportes de casos. Algunos estudios, hay un estudio que sí hacen audiometrías en pacientes que se recuperaron de COVID y encuentran en general pérdidas auditivas, aunque ellos más en frecuencias altas. Hay otro por ahí que me acuerdo que vi, ya luego no encontré la referencia de que usan autoemisiones acústicas. Entonces, ha habido reportes anecdóticos, pero insisto, a mí lo que me llamó la atención era la coexistencia de síntomas combinados. Ahora, el punto aquí es cómo determinar si realmente existe una asociación causal. Y eso, en el mundo que vivimos, estamos viendo las consecuencias enormes de que la gente pueda decir lo que piensa sin tener que comprobarlo, ¿no? O sea, vemos desde médicos antivacuna, gente desde charlatanes que venden dióxido de cloro, miles de cosas que también nos demuestran lo difícil que es saber que sabemos, ¿no? Saber que verdaderamente algo es real. Es tan fácil hacerse tonto solito, es tan fácil caer en lo que se llama, en el sesgo de comprobación, de corroboración, ¿no? en donde tendemos a ver solo los argumentos a favor de nuestra tesis y ignorar los que van en contra, que realmente hay que tener una disciplina para tratar de ver, de elucidar muchas veces este tipo de cosas. Entonces, pues aquí yo dije, bueno, ¿cómo sé si realmente hay una asociación causal?
¿cómo sé cómo puedo yo comprobar esta impresión que tengo? ¿No? Pues, porque además muchos pacientes llegan a la consulta meses después del evento, como el ejemplo que vimos hace poco. Entonces, ya no tienen ni utilidad hacerle una PCR. De hecho, sabemos que esa paciente había tenido COVID. Pero pues, aunque esté asociado en tiempo, no puede ser pura situación. ¿Y cómo lo hago en pacientes que llegaron con hipoacusia súbita o con labirintopatía súbita y que ni siquiera tuvieron síntomas? ¿Cómo sé yo que no fue por COVID, si hay tanto COVID asintomático? Entonces aquí entramos a una medida que también ha sido muy interesante durante la pandemia, que es que mucho de la forma que se ha tenido de cuantificar el impacto en la sociedad de la pandemia ha sido con la cuantificación de exceso de muertes. Ningún país tiene estadísticas de muertes tan inmediatas como para poder asegurar, y esto fue sobre todo un tema muy al principio de la pandemia, cuando había mucha gente que empeñada en decir que no, que esto era como una gripa cualquiera y que no, que esto no era para nada tan serio, que era una exageración tener que cerrar todos los restaurantes y que se estaba haciendo más daño de lo que se está cumpliendo. Y ahí tenemos grandes empresarios del país escupiendo esas tonterías, ¿no? Entonces, pero era un tema que no nada más en México lo decían, o sea, era un tema que se estaba, que en parte podríamos decir que era válido, ¿no? Entonces, la forma que se estudió esto fue con la cuantificación de excesos de muertes. Y tenemos múltiples ejemplos que han salido más que en revistas médicas, en noticias, ¿no? De cómo la cuantificación del número de muertes a lo largo de la pandemia nos da información sobre qué realmente puede estar pasando. Y esto es algo que vemos en todos los países, no nada más en México. Entonces eso lo que se me ocurrió es usar algo semejante, o sea, digamos, la misma filosofía y tratar de comparar el exceso de casos, ¿no? O sea, de ver qué tanto ha aumentado en comparación con los casos que veíamos en otros años. Entonces, lo que hice para poder para poder tener datos duros dentro de eso, fue un análisis retrospectivo de 880 consultas con diagnóstico de hipoacusia súbita, labirintopatía súbita o neuronitis vestibular. Y comparamos la incidencia por año en función del número de consultas otológicas y con respecto a la presencia de la combinación de síntomas como hemos estado mencionándolo, ¿no? De todos estos pacientes que analicé, solo 8 tenían diagnóstico, digamos, confirmado en el momento de COVID, pero muchos otros tenían, pues no se habían estudiado a tiempo y no había forma de saberlo. O sea, finalmente llegaron fuera de la ventana de posibilidad de corroborar ese diagnóstico. Entonces, pues eso es lo que me resultó, es un poquito el meollo del asunto, es decir, a ver, si el COVID produce una afección laberíntica. Entonces, pues pude analizar, ahora, nuestro sistema de expedientes no es 100%, digamos que cualquier sistema que tengamos de expedientes es tan bueno como los datos que uno mete, ¿no? Entonces, si el diagnóstico no está bien metido, o sea, siempre es un problema. Pero pude analizar algunos expedientes desde el 2003. Y los juntas dije, vamos a ver cuál es el porcentaje de hipoacusia y o vértigos súbitos como porcentaje de la consulta de otología por años, ¿no? Juntando en 2 grupos, los que eran de antes del 2020, y encontramos ahí que la media era 3% de las consultas en estos años, con cierta variación, pero aquí podemos ver 2.7, 2.4, 3, 4.1 es a lo que llega a subir, pero realmente no muchísima variabilidad, de alrededor con una media de 3.0%. Y en el 2020 a 2021 ha sido de 5.2%. Eso sí estadísticamente significativo. O sea, el análisis de varianza es menor a 0.05
Y la prueba de Bartlett es de 0.94, que nos dice que las varianzas de los dos grupos son homogéneas. Entonces, es comparable con análisis de varianza. Entonces, ahora, no quiere decir que sea 100% seguro esto, porque hay cosas que pueden estar confundiendo también. Por ejemplo, la consulta nos bajó durísimo, como o sea, meses enteros estábamos sentados prácticamente sin hacer nada. Globalmente en el año me bajó como 30%, ya promedio cuando después empezó a subir. Entonces, a lo mejor la gente que tenía cuadros más severos sí venía y los que no, y entonces eso hace que suba el porcentaje, ¿no? Entonces es posible que esto sea un artefacto. Pero, pues finalmente sí hay una idea de que esto puede ser que sí esté sucediendo. Entonces, en cuanto a la incidencia, parecería que sí efectivamente ha aumentado la incidencia con la pandemia y eso implica que algunos casos sean por la pandemia. Luego, analizamos que los pacientes tuvieran hipoacusia y vértigo coexistentes, no solo hipoacusia o solo vértigo. Igual, analizando el porcentaje. Ahí los porcentajes son mucho más variados, no sé por qué. Pero igual, si vemos la media, antes del 2020 eran 11.6% de los casos en donde coexistían los dos, y en el 2020-2021 ha sido de 18.6. O sea, entonces es una diferencia que sí parece importante. No logra la misma significancia estadística que la incidencia en sí de los cuadros, ¿no? La P salió de 0.1 y el odds ratio pues pues sí, llega a arañar el 1, ¿no? Entonces, ahí no tenemos tanta seguridad de que este dato sea real. Y luego también analicé si tenían afección bilateral y aquí sí. Lo que pasa es que finalmente no son tantos, como que de alguna forma pensé que eran muchos. Yo creo que porque se juntaron todos, no sé, a veces de repente llegan todos al mismo tiempo, ¿no? La cuestión es que pacientes con afección bilateral en este año tuve 3 de 72 pacientes en general. Y en los años previos, 32 de 773, o sea, es exactamente el mismo porcentaje. 4.0 contra 3.98. O sea, es idéntico. Entonces, no, en realidad esto va en contra de mi hipótesis de que el virus está causando una afección vascular en el oído interno, ¿no? Entonces, pues así son las cosas, no todo sale tan limpiecito como lo quisiéramos. Ahora, sigo sintiendo que los casos que están llegando ahorita son raros, ¿no? Este es un paciente de 52 años, sin antecedentes de importancia, que amanece 5 días antes de la consulta con el oído derecho tapado, estaba en Las Vegas, se levantó, tenía el oído tapado, vértigo rotatorio intenso, náusea, vómito. Al día siguiente se fue al hospital en Las Vegas y le mandaron amoxicilina y meclicina para que vean que hacen tarugadas en cualquier lado. Una amiga que le llevaba Alin y se tomó 3 gramos de Alin, no sé quién le dijo o qué, y finalmente habló conmigo por teléfono y le dije que lo aumentara al doble. Se le quitó el mareo, se le quitó el vértigo, pero seguía con mareo. Finalmente llega a la consulta, nada a la otoscopía, Weber, los diapasones claramente indicaban una hipoacusia cerebral derecha, seguía con nistagmus espontáneo de primer grado a la izquierda, tenía un nistagmus de Halmagir franco a la derecha, el Romberg estaba bien, pero el Unterberger se caía, no se podía ni hacer bien la prueba, y le pedí prueba de PCR para SARS-CoV-2 y salió negativa, pero unos días después su esposa se empezó con síntomas y se la repitió y fue positiva. Entonces sí está muy sugestivo que sí realmente ha sido por COVID. Otros estudios, factor reumatoide, anticuerpos, o sea, le busqué autoinmunidad de algunas cosas, todo salió negativo y la resonancia sí tenía lesiones microangiopáticas, pero pues una persona de 52 años, casi a todos los pacientes que le hacemos resonancias nos reportan microangiopatías. Entonces, en ese momento no se consideró que fueran de significado. Esta es
Su audición, como ven, pues prácticamente anacusia, un poquito de restos auditivos aquí. Y en el izquierdo, pues sí tenía su caidita superficial para tonos altos, que podemos decir que corresponde con su edad de 52 años, ¿no? Entonces, esto fue en julio, y lo que siguiente que sucedió, o sea, bueno, le dimos tratamiento, esteroides, todo lo que quiera, pero realmente no recuperó nada. Y de repente en noviembre siente acúfeno del lado sano, con un tono diferente, más grave, más globalizado, no tan lateralizado el acúfeno, y sentía que no podía hablar por teléfono como antes, esta vez sin vértigo. Y fíjense la audiometría. Ahora tuvo una hipoacusia para tonos graves, porque esta ya la tenía desde antes. Y claramente tenemos una lesión para tonos graves. Tardía, o sea, meses después. Esto, primero había sido en julio, estos son 4 meses después. Entonces, o sea, ¿cómo quisiera uno tener ojos, o sea, ver los vasos, ¿no? Pero a mí sí se me hace muy probable que sí sea COVID. Pues si estamos hablando de que el COVID tiene el largo COVID, que hay pacientes, que la cuestión inflamatoria puede persistir por tiempos prolongados, o sea, está pues muy sugestivo, sin poder garantizar nada. Le empecé el tratamiento con prednisona y acetilcisteína. Le completé algunos estudios que faltaban, le repetí biometría completa, hemática, Licetorch, cardiolepinas, y faltaban los anticuerpos de HCP70, y todo salió negativo. Y lo que sí sucedió con él es que recuperó. Sí logramos que recuperara la audición del lado izquierdo. Del lado derecho no recuperó nada. De hecho, pues ya ahorita ya... De hecho, este paciente, aquí el punto es que le recomendamos, yo le recomendé implantarse el lado derecho, porque yo tendría mucho miedo del izquierdo, o sea, de que cómo sabemos que se va a quedar así, cómo sabemos que no se va a quedar de repente sordo del otro lado de un momento a otro. O sea, yo sí siento que ese oído está en una situación muy lábil. Entonces, le prestamos un cross, y usó un cross como un mes, y no le gustó el cross, y justo lo implantamos hoy, el oído derecho. Entonces, va a ser interesante ver qué pasa a lo largo de esto, pero yo creo que he tenido casos semejantes en donde hemos hecho eso, y los pacientes no se han arrepentido de cuidar, de aprovechar a empezar a rehabilitar este oído antes de que el otro se pierda. Pero bueno, ya les mantendré informados al respecto. Otros casos que hemos tenido atípicos es igual un hombre, 43 años, con hipercolesterolemia familiar, tuvo COVID el 10 de diciembre, un cuadro relativamente severo, pero manejado en casa, con esteroides, nebulizaciones, etcétera, y vino conmigo por acúfeno. Esto era, creo que no puse la fecha, pero creo que era por ahí de febrero. El acúfeno había empezado a finales de diciembre. Entonces él tuvo COVID, y el 10 de diciembre la prueba fue, o sea, a principios de diciembre tiene COVID, y a finales de diciembre empieza el acúfeno. Hay un reporte, dentro de la bibliografía que les mostré antes, hay un caso les decía yo, de alguien que estudió esto y que encuentra muchos pacientes con lesiones para tonos altos post-COVID. Él no ha tenido vértigo, él no es un caso de laberintopatía en todo caso, ¿no? Entonces, cuando llegó tenía un acúfeno que de inicio lo sentía más del lado izquierdo, pero después se hizo central. Y esta es la audiometría. Una persona de 42 años sin ningún antecedente. Entonces, sí tiene más pérdida en agudos de la que esperaríamos, un poquito más de daño en el izquierdo, que es donde tenía más acúfeno. Pero bueno, una vez más, no podemos corroborar nada. Tenía además una brechita aquí, pero esa realmente no es significativa. La logoaudiometría está muy bien,
Pero lo interesante de este paciente es que le hacemos emisiones otoacústicas y tiene emisiones muy amplias, donde ya debería de tener afección. O sea, normalmente cuando bajamos de 30 decibeles ya están afectándose las autoemisiones. Y aquí estamos desde 3000 Hz. Y fíjense cómo la amplitud de las emisiones en 3, 3.2, 4, o sea, aquí de repente en 6 caen, pero se recuperan en 7 y 8. O sea, tenemos mucho mejores autoemisiones que lo que esperamos ver en la audiometría tonal. Y en el derecho también, no tan exacto, porque como que aquí se hicieron un poquito menos reproducibles, pero sí es el mismo patrón. Entonces tenemos aquí un paciente en donde pareceríamos estar hablando de una lesión neural, ahora sí, no que bueno, que también, como ya vimos, la lesión neural puede ser vascular, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando a lo mejor de lesiones vasculares neurales, a diferencia de lesiones neurales laberínticas, ¿no? Entonces, si tuviéramos una lesión neural laberíntica es cuando tendríamos esa curva invertida, o la combinación de síntomas de vértigo y desequilibrio de hipoacusia, pero si tenemos una neuropatía vascular por COVID, pues entonces podríamos tener esto que parecería que nos da el diagnóstico las autoemisiones acústicas. Entonces, pues yo sí creo que este es un tema importante, ¿no? Entonces, en conclusión, pues hemos visto un aumento significativo de casos de hipoacusia en conjunto o sin conjunto, o sea, con o sin vértigo de inicios súbitos durante esta pandemia. La incidencia de afección cocleovestibular versus solo coclear o solo vestibular también ha tendido a ser mayor, y yo sospecho de un aumento en incidencia de la venitopatía súbita como complicación, ya sea coagulopática o microvascular por COVID-19. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente, porque yo creo que estos pacientes hay que de entrada pensar en vascular, aunque no estoy muy seguro de qué decirles. O sea, pues sí habría que darles inhibidores plaquetarios, cosas así, pero también pensar en la inflamación. O sea, no descartar el esteroide, porque si estamos hablando que la lesión vascular parece ser inflamatoria, pues eso no es importante. No trombótica, sino inflamatoria, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es algo que tenemos que tener en mente como una posibilidad, y ver si en el futuro vamos sabiendo más de esto, que ya de la hipoacusia súbita y en general es bien difícil saber, porque es un órgano demasiado difícil de accesar. Entonces, como adendum, pues mi impresión personal era que había más que un aumento de incidencia, una diferencia clínica en la presentación, y pues realmente, en realidad, ambas cosas son válidas, inclusive con más significancia en el aumento de la incidencia. Y bueno, pues eso es todo. Espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias, Gonzalo, por estos conocimientos que nos has compartido. Pero creo que sobre todo lo que parte de tu presentación es esa inquietud de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando y si lo podemos realmente asociar o no a esta enfermedad? Es evidente que como antecedentes, anduve yo buscando si había reportes del SARS-CoV-1, o lo que fue originalmente el SARS, o el MERS, en cuanto a alteraciones de disfunción neurosensorial, y específicamente de alteraciones otológicas, pero no encontré descripciones como tal. Tal vez porque no estaban, o tal vez porque fueron escasas, o tal vez porque no se buscaron, o también quizá porque, bueno, aquellas dos enfermedades no fueron pandemias, fueron localizadas en ciertos países, y quizá, bueno, no tuvimos acceso a esa información. De tal manera que pudieran ser los antecedentes para
para este virus, como sí lo fueron para la parte respiratoria, ¿no? Para el cuadro general. Si bien hay diversos porcentajes o reportes con porcentajes de cuál pudiera ser la incidencia de daño sensorial, desde luego que la parte de la olfacción es la que ha tenido mucho mayor frecuencia y en el oído ha habido menos. Tomando los síntomas por separados, como puede ser solo hipoacusia, solo vértigo e inclusive solo acúfeno, por ahí veía un artículo, algunos reportaban que hasta 3% de los pacientes asociaban acúfeno al cuadro agudo de la enfermedad. Es muy fácil decir, bueno, pues es por el virus, ¿no? Creo que esa teoría y ese pensamiento, pues es muy fácil hacerlo, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, por el virus y se acabó. Esta otra posibilidad vascular, pues bueno, suena muy interesante. Sin embargo, yo, por ejemplo, tuviera el cuestionamiento de por qué ser algo tan selectivo vascular. Aquí el problema es que los pacientes graves, los que rápidamente enfermaron, se intubaron y tuvieron mala evolución, pues no sabemos qué pasó con su sistema coclovestibular, ¿no? O sea, pues era lo menos importante en esos momentos. Para poder decir que si su problema sistémico, trombótico, pudiera tener una repercusión en el oído. De tal manera que solo tenemos o podemos analizar pues, los casos ambulatorios, los que eran más sencillo, o que el paciente, su síntoma principal pudiera ser y su afección general o respiratoria del virus no lo era. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo podemos asociar a que el daño pueda ser selectivo, unilateral? Nos mencionabas que, bueno, el daño laberíntico completo pues es más compatible con una situación vascular. Sin embargo, cuando es solamente auditivo, ¿por qué la parte auditiva sí, la parte vestibular no? ¿O por qué solamente unilateral? ¿Cómo pudiéramos pues, tratar de analizar esta situación? Bueno, que sea unilateral no creo que sea tanto la duda, porque finalmente, aunque tuvieras un cuadro un inflamatorio perivascular generalizado, pues puede llegar a bloquear el flujo en un lado y en otro no. O sea, no es como que fuera un medicamento ototóxico que sí sería muy difícil, ¿no? que afecte un lado y el otro no. Pero lo que sí, los otros puntos que mencionas, sí no tengo realmente una respuesta muy, muy clara. O sea, me puedo imaginar que sea simplemente, no sé, afección de la estría vascular, por ejemplo, en la cóclea. Finalmente, si tenemos inflamación en distintos niveles, pues otra vez es lo mismo. O sea, podría ser más, llegar a ser clínicamente significativo en un área y no en otra, ¿no? Pero sí, pues no tengo realmente una, digamos que una respuesta clara. O sea, yo me mantengo escéptico, o sea, no quiero, y espero haberlo transmitido, ¿no? Como que yo no estoy metiendo la mano en el fuego de que esto sea real. Por eso me aventé a estudiar todos los expedientes y ver yo quiero saber si de veras si existe, pero me da la impresión de que, pues sí, parecería sí tener suficientes elementos para pensar que algo sí está sucediendo al respecto. Un poco de la mano con eso es que en general se ha visto que los pacientes con disfunción neurosensorial suelen ser más jóvenes, ¿no? Las referencias hablaban que abajo de 40 lo habían encontrado con mayor frecuencia, que curiosamente, bueno, los eventos trombóticos, pues bueno, por cualquier otra causa, los asociamos a edades mayores, ¿no? Esto también debe haber algún otro mecanismo ahí que es el que lo está desencadenando,
pero como decía al inicio, y ahora tú lo has mencionado también, nos has generado la inquietud de tratar de ver un poco más allá, a decir, sí, es el virus tal cual, es neurotrópico, se acabó, y dejarse con ese pensamiento simplista, que puede ser desde ahí hasta decir, o hasta encontrar que simplemente ha sido una coincidencia de laberintopatías súbitas que pueden ocurrir a cualquier persona, tenga o no tenga COVID. Sí se me hace que la posibilidad neurotrópica del virus es la menos probable. Porque todo alrededor, desde el principio, este virus ha sido el rollo vascular. Hasta ahorita, lo que decíamos, las vacunas, ¿no? Bueno, que no necesariamente está relacionado, pero finalmente lo que está pasando con las trombosis de seno cavernoso y cosas así que está viendo, es que se están formando complejos inmunes entre la heparina y el factor plaquetario 4, ¿no? Entonces, en respuesta a la vacuna, y no sabemos si es en respuesta a la proteína en sí de la espiga que se está metiendo la vacuna o algo del adenovirus que se metió como vector, ¿no? Entonces, pero como que desde el principio sí lo vascular ha sido un tema en esto. Entonces, y ese estudio de postmortem en los pacientes, y además justo lo que los patrones audiológicos, fíjense, en 2 pacientes tenemos ese patrón de graves. Entonces sí creo que, digo, es un poco especulativo, pero sí llama la atención. Sí, gracias, doctor Gonzalo Corbera. Mi comentario va más por el hecho, nosotros hicimos una investigación en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya lo habíamos platicado en otro congreso previamente, ¿se acuerdan? En el de Pemex. Y bueno, en este estudio, finalmente lo estoy reanalizando, así como lo presentamos en ese entonces, lo estoy reanalizando y estoy como interesada en ver justo como el perfil neurológico de estos pacientes que presentan vértigo. Yo lo estoy agarrando por otro lado, entonces agarré completamente esos resultados y dije, ¿sabes qué? ¿Cuál es el perfil neurológico de estos pacientes que tienen hipoacusia, vértigo, acúfeno, parálisis facial? Y le voy a decir lo que me ha salido y a ver usted qué piensa de esto. Dice, me salió que tenían mucho más riesgo los pacientes con perfil neurológico para anosmia, por ejemplo, o para alteraciones del gusto. Entonces empezó a haber esa relación y justo lo comentábamos con Nicolás Pérez sobre esta relación entre que un paciente tenga alteraciones del gusto del olfato y también problemas del oído interno. No sé si vio alguna relación en sus pacientes o ha notado algo de ese perfil neurológico o simplemente será, no sé, coincidencia o mala suerte del paciente o habrá una relación por ahí. ¿Qué piensa de eso? Pues ahí sí, no sé. Ahora, la anosmia sí es, pero grados órdenes de magnitud de mayor incidencia que la afección labiríntica, ¿no? O sea, sí estamos hablando de que algunos pacientes pudieran demostrar esto y la anosmia, creo que es algo como 20-30%, ¿no? Es muy común. Entonces, indudablemente la anosmia es mucho más prevalente. Entonces, pues cuando tenemos un síntoma muy, muy prevalente y lo queremos hacer Pues sí. con uno muy raro, pues sí se pueden presentar cosas estadísticas muy difíciles de sortear, ¿no? Sí, es Pero interesante. no era un tema, no fue algo que saliera, tampoco lo interrogué específicamente. Sí, porque justo nos estaba comentando el doctor García Lara, no se acuerda del doctor Nicolás Pérez, nos comentaba que él tenía esa asociación él estaba viendo ahí la hiposmia con las alteraciones del oído interno. No digo que haya una asociación, digo nada más como que todo este tema es tan exploratorio y tan descriptivo que ahorita apenas estamos como elucubrando de realmente qué está pasando con esto, o sea, nada más, y yo creo que es cuando los casos clínicos vuelven a cobrar vida, ¿no? Antes los casos clínicos quizás decíamos, caso clínico, ¿quién lo quiere leer? Y ahora los casos clínicos son todo para nosotros, porque digamos, así empezó todo, un caso clínico de hiposmia, un caso clínico de parálisis facial, y ahora tenemos series de casos que hablan hasta de 20 casos de parálisis facial como primer diagnóstico de COVID, por ejemplo, en una publicación, y son cosas que poco a poco los iremos viendo, pero está interesante. Muchas gracias, doctor Corbera.
No sé, Mónica. Creo que Falló un Mónica. poquito. Doctor, muchísimas gracias por la presentación, la verdad súper interesante. Y sobre todo nos deja con mucha tarea de revisar todos nuestros casos, de ponernos a pensar. Y varias preguntas me surgieron. La primera es, no sé si haya preguntado si sus pacientes usaron alguno de los ototóxicos. Sabemos que la hidroxicloroquina y la cloroquina, que algunos médicos han prescrito para esa enfermedad, se usa a dosis mucho más altas que las que se usan usualmente en enfermedades reumatológicas, y ambas son ototóxicas. No sé si por ahí leyó algo o tiene algún comentario de esto. Ninguno de los pacientes que tenemos que con diagnóstico confirmado de COVID, ninguno de ellos usó hidroxicloroquina. Y por otro lado, ¿se hubieran usado aspirina o algún anticoagulante? No que recuerde, pero pues no, es lo malo de los estudios retrospectivos, ¿no? Pero sí, no están anotados en el expediente por lo menos, pero no. Ok. No que me brinque a la Bueno, memoria. okay. También otra cosa que llama la atención es que, digo, creo que todos lo hemos visto en el consultorio, el uso de cubrebocas ha hecho a la gente más sensible y ha valorado más la audición. Entonces también eso habría que ver qué pasa con los siguientes años y qué pasa si seguimos usando cubrebocas, cómo se van modificando los números y los casos que tenemos este año, que tuvimos previamente y que vamos a tener en los siguientes, ¿no? Bueno, sí, sí ha aumentado muchísimo el número de pacientes que llegan a consulta buscando un auxiliar auditivo, pero pues, no es lo mismo que una hipoacusia súbita, ¿no? O sea, son pacientes que ya saben que lo tenían desde antes, ¿no? Bueno, sí también hay, y están incluidos en la serie, pacientes que reportan un deterioro auditivo por COVID, ¿no? Que no necesariamente... no, y de hecho no están en la serie porque los que analicé tenía que ser súbita. Entonces sí, probablemente hay más que no incluí. Ok, ok. También preguntan aquí en el chat si ha visto pacientes que tengan trastorno del procesamiento auditivo central, como un déficit de decodificación post-COVID. No, o sea, ahí lo veríamos como un paciente que tiene una logoaudiometría que no concuerda con la audiometría tonal y justo no, justo es algo que me ha llamado porque una posibilidad era, sí, una neuropatía diversa, ¿no? O sea, que finalmente un déficit de procesamiento auditivo central en este caso sería por una neuropatía a otro nivel. Y aunque tengo ese caso que presenté con autoemisiones presentes, ninguna tenía un patrón de hipoacusia neural. Ok, ok. Pues muchas gracias. Doctor Corbera, ¿cómo está? Buenas noches. Primero, de nuevo, felicitarlo por esa inquietud que siempre demuestra al buscar cosas nuevas en el número de pacientes tan grande que siempre llega a haber. Y tenemos, como decía Mónica, un montón de preguntas aquí del público. Voy a tratar de hacerle algunas de ellas. Comenta el doctor Alejandro Lora. Dice, doctor, muy buenas noches. En los últimos 15 días tuve 2 pacientes con parálisis facial e hipoacusia súbita. Y bueno, él recomienda, o sea, él pregunta, ¿qué recomendaría usted como la mejor vía de abordaje para descartar que este paciente tenga COVID o que estos pacientes tengan COVID? Si vale la pena ir por PCR, prueba de anticuerpos, y si utilizaría el mismo manejo en ellos como en aquellos que tienen trastornos de olfacción. Sí, bueno, lo que pasa es que sí, yo creo que en este caso queremos saber si tienen COVID en el momento. Entonces necesitamos una PCR. No, si le hacemos una prueba de anticuerpos y salen positivos, no sabemos si lo tuvo hace 15 días o hace mes y medio. Entonces, realmente, aquí sí sería la PCR. Y en cuanto al manejo, si ya son pacientes que ya salieron, yo creo que esto nos abre camino para el tratamiento de los pacientes en las primeras 24, 48 horas. Y ya cuando pasó eso, pues lo de siempre, que a veces no estoy muy seguro de poder aportar mucho
a la idea del tratamiento. Perfecto, doctor. Pues lo que menciona de la olfacción, sí lo estamos usando. Se están usando distintos tipos de antioxidantes para los pacientes con trastornos del olfato y sí es algo que también estamos usando en estos pacientes. Ok. De ahí que el que mencioné les dimos acetilcisteína. Pues cámara hiperbárica es una posibilidad, pero solo temprana. O sea, si ya pasó un mes, no creo que. No. Yo creo que si ya pasaron 15 días, no vale la pena. Perfecto, doctor. Comenta la doctora Tirado, Carmen Tirado Gutiérrez, que efectivamente ella tampoco lo puede asegurar al 100%, pero sí ha visto una presencia mayor de combinación de vértigo y sordera súbita en pacientes que han tenido diagnóstico de COVID. Por otro lado, y como neuropatías múltiples, más que solo vértigo y o sordera súbita. El doctor Jesús Martínez Celis le felicita mucho. Preguntan también qué estudios de laboratorio considera entonces útiles tomar hoy en las hipoacusias súbitas en general, o si deberíamos de estar pidiendo pruebas de COVID a todo paciente que tenga Sí. hipoacusia Sí, súbita. yo creo que sí. Yo sí lo estoy haciendo. Paciente con hipoacusia súbita, sí le estoy pidiendo prueba de COVID. Por PCR idealmente, pero si hay un problema económico, por lo menos la prueba rápida, ¿no? Pero sí, definitivamente. Y yo creo que, pues no sé si le he estado dando vuelta, qué tanto deberíamos de pedir de marcadores de inflamación, a lo mejor en estos pacientes. Perfecto, doctor. Y por último, otra pregunta aquí del público. Digo, comentan en base al tratamiento, si considerando los factores protrombóticos, si esto usted está entrando entonces de inmediato con el uso de un hemorreológico o con un antiagregante plaquetario en los pacientes, si en casos leves o graves o en estas hipoacusias súbitas se está dando aspirina, por ejemplo, y cuánto tiempo después del tener una prueba positiva usted consideraría utilizar este tipo de tratamientos en los pacientes si tienen hipoacusia súbita, parálisis facial o alguna otra manifestación por COVID. Son las preguntas que veo aquí del público. Pues está complicado. Sí, la aspirina, por ejemplo, es todo un tema, ¿no? Porque les vamos a dar aspirina y si les inducimos una autotoxicidad por aspirina, entonces pueden ser otros antiagregantes plaquetarios, ¿no? Idealmente. Y yo creo que sí es algo que sí hay que considerar justo es lo que me refiero, pero eso en el momento, sobre todo para el tratamiento inmediato. Ya después, pues a lo mejor sí vale la pena como preventivo, porque no sabemos cuántos meses dura o puede durar este estado de riesgo, digamos, de neuroinflamación. Pero sí es algo importante. Los antiagregantes plaquetarios yo creo que sí, ya tienen que pasar a ser de primera línea. Perfecto, doctor. Tiene muchas otras felicitaciones y por último aquí pregunta el doctor Luis Martín también. Algunas de las otras preguntas creo que sí las respondió en la plática, la mayor afección de graves, el uso de esteroide, acetilcisteína. Entonces, bueno, el doctor Luis Martín pregunta, ¿crees que la respuesta al tratamiento con Dexa, terapia transtimpánica, esté fallando más que antes en caso de sordera súbita? Y bueno, preguntaban también si usted está utilizando terapia intratimpánica, que también ya... Yo ya no uso terapia intratimpánica desde hace varios años. No siento que jamás haya funcionado. En México no tenemos más que 4 miligramos por mililitro de Dexa, que no es ni siquiera lo que se llegó a estudiar. Todos los estudios realmente ya no está ni siquiera recomendada por la Academia Americana, digamos. Está medio recomendada. Si no tuvo éxito, pues como para no decirle al paciente que ya no hay nada que pueda hacer por él, pero a mí me queda claro que no sirve para nada. Y en los casos reportados que hay de estos, hay uno en el British Medical Journal y otro del Albany de Nueva York,
mencionan que les dieron terapia antipánica y no tuvieron resultados. Entonces, yo realmente ya no uso, ya tiene años que no uso terapia antipánica. Perfecto. Digo, no para esto. Al menos no para esto, claro, además. Gracias, doctor. Benjamín, está apagado tu micrófono. Sí, perdón. Buenas noches, doctor Gonzalo. Nos comentaba de que ha aumentado el número de consultas por hipoacusia súbita. Fíjese que yo en mi caso he visto que también han aumentado, pero yo trabajo en un hospital público y y me consulta privada. En el hospital público, pues es un hospital COVID y la gente no va a atenderse. Entonces yo también pienso que parte del problema es de que como no pueden ir al hospital público, pues acuden al medio privado y por eso de pronto hemos visto un poco más de hipoacusia súbita de lo habitual. Ahora, yo creo que en su experiencia, me imagino que ha visto que todo esto del encierro, de no poder salir, mucha gente también creo que ha aumentado lo del como vértigo psicógeno. No sé qué opine de eso. Bueno, hay mucho factor de estrés, pero es muy fácil de diferenciar de este tipo de cuadro, ¿no? O sea, sí es otro tema. No es el paciente que de repente de un momento a otro empieza con vértigo rotatorio, náusea, vómito que le dura horas o días, ¿no? O sea, sí he visto muchísimos vértigos por más somatosensoriales, acúfenos, pues, somatosensoriales. Entonces, sí, la cuestión del estrés, digamos que sí es un tema también. Que bueno, dentro del tema de afección neurológica por COVID-19 podría incluirse, pero sí es un poco... No directamente ya, por el virus, ¿no? no directamente, ¿no? Sí. La otra, bueno, yo un comentario que quisiera hacer, yo sé que mucho del público muchos son muy expertos en este tema, pero luego llega a pasar que llega un paciente con un cuadro de vértigo súper intenso y a veces lo que más le preocupa al paciente y a los familiares e incluso a veces al médico es ese cuadro agudo de vértigo, pero a veces se les olvida preguntarle en relación a la audición. Y luego resulta que lo del equilibrio de alguna forma puede ser más, y puede tener un pronóstico más favorable, a diferencia de la hipoacusia, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esos pacientes que llegan y pues explorar las dos cosas, ¿no? Que bueno, eso lo mencionó usted muy bien. Creo que ha tenido muchísimas preguntas. Es algo que todo mundo como que creemos que esto del COVID es, buscamos la causa-efecto. Es difícil. Yo creo que tendrán que haber más estudios, pero quizás lo que tendríamos que hacer nosotros como médicos dedicados al oído, pues hacer trabajos en conjunto a nivel nacional y de pronto llegar llegar a ciertas conclusiones, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer Benjamín, alguna hay dos pregunta. personas Sí, que quieren participar. No sé si quieras ver las manos levantadas. sí, claro. Pues les podemos dar Sí. entrada para que participen y de viva voz pregunten. Winston Flores. Le podrán habilitar el... Ya. Sí, te escuchamos bien. ¿Ahí me escuchan? Sí. Hola. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Antes que nada, una felicitación al doctor Gonzalo Corbera por su excelente charla. Yo quiero comentar que en relación a los pacientes que he visto con prueba PCR positiva y que llegan a urgencias o a la consulta externa con vértigo, con inestabilidad, desequilibrio, cualquier otro trastorno de tipo vestibular, así como también con hipoacusia, anacusia, sí tiene relación
una relación que creo que es bastante importante. Eso lo vamos a determinar cuando termine el trabajo de test que estoy haciendo con los alumnos de la Escuela Militar de Medicina, ¿sí? Pero yo creo que sí existe una relación importante entre estos síntomas vestibulares con hiposmia, anosmia, inclusive cacosmia, y también con disgeusia y ageusia. Entonces yo creo que eso lo vamos a determinar ahora que tengamos la oportunidad de realizar el análisis estadístico. Y bueno, creo que sí tiene que ver con el comentario que hizo Erika en relación a lo que le dijo Nicolás Pérez al respecto. Pues esa era mi aportación, y bueno, ojalá y alguien más de este grupo, de los que tienen la oportunidad de ver muchos pacientes en instituciones o en la práctica privada, se adhieran a este proyecto, porque creo que es bastante interesante. Gracias. Tenemos también a María del Carmen Quintana y a la doctora Yolanda Sagún. Yolanda Sagún. Habría que habilitarles el micrófono. Ah, bueno, creo que ya. Ya. Ya, doctoras. ¿Sí, me escuchan? Sí. Sí. Ya no. Justo se quitó el micrófono, doctora Yolanda. Se apagó el micrófono. Si A gusta, ver. ahí está. está. Ahí está. Lista. Ok, no puedo compartir pantalla, pero bueno, rápidamente. Saludos a todos, muchas gracias. Yo estoy conectándome desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que es aledaño a Guadalajara. Saludos, doctor Corbera, tengo años que no le veo. ¿Me escuchan? Sí, saludos Bueno. igualmente. Ya tengo prácticamente, que será unos 25 años que no le veo, pero le mando saludar. Y bueno, lancé 2 preguntas a todos los panelistas. Agradezco la plática y el esfuerzo que ha hecho por recopilar información muy, muy reciente sobre COVID. Yo actualmente me encuentro en actividad administrativa en el Hospital del Seguro Social, un hospital regional. Y bueno, hemos visto un crecimiento importante en las afecciones neurológicas. Sin embargo, comparto también la opinión de uno de los panelistas en relación a que muchos de los hospitales públicos que solían tener una consulta extrema, pues ya no la hemos tenido, hemos perdido esa consulta. Y sin embargo, también me encuentro en la práctica privada. Y de ahí que las preguntas que yo hago en relación al uso de anticoagulantes, más que antiagregantes, hemos visto que los anticoagulantes nos han dado más resultado. Y yo quiero hacerles la pregunta a todos los panelistas si han tenido experiencia en anticoagular a sus pacientes de manera inmediata al hacer el diagnóstico COVID o de manera tardía ya con antiagregantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pero esto es para tratamiento de COVID o para tratamiento de hipoacusia súbita o vértigo? Bueno, tratamiento de COVID con manifestaciones neurológicas. Independientemente que tengan algunas otras manifestaciones. No, yo no he anticoagulado a ningún paciente solo por la manifestación neurológica. O sea, que fuera, pues no estoy... Bueno, sería interesante hacer la prueba, pero no lo he hecho en ningún paciente. Ok, lo que pasa es que también digo, hay nuevas tendencias en el manejo de anticoagulantes. Hay anticoagulantes vía oral. Obviamente, si el paciente tiene sintomatología sistémica o signos de sintomatología sistémica y es COVID moderado, grave o incluso que te lleve a terapia intensiva, bueno, pues obviamente están los anticoagulantes subcutáneos, ¿no? Pero básicamente la pregunta es con la nueva tendencia de anticoagulantes vía oral. Pero gracias, doctor, ya me quedó clara la respuesta de que usted, bueno, no utiliza los anticoagulantes en este tipo de pacientes con manifestaciones aisladas. No sé qué opinan los demás panelistas. En mi caso, yo tampoco he utilizado los anticoagulantes en esos pacientes que uno pudiera sospechar por COVID. La verdad es que los he manejado prácticamente como las hipoacusias súbitas previas, digamos, sin COVID, digamos. Prácticamente he hecho lo mismo. Yo sí he utilizado
terapia intratimpánica con dexametasona y aparte les he dado vía oral. Si es que el paciente no tiene ninguna contraindicación como ser diabético o algo así, utilizo las dos vías. Si no, si es diabético, pues pura vía intratimpánica. No sé qué opinan los En mi demás. hospital, como usted comentaba, los pacientes graves, moderados graves con neumonía que ya se están deteriorando o que tengan como comorbilidades, sí les dejan aspirina de entrada y en algunos casos graves enoxaparina subcutánea. Entonces sí lo dejan, pero eso más bien hablando de las manifestaciones graves del COVID o un paciente que tú crees que se va, que es diabético, que es hipertenso, que tiene otras comorbilidades, sí les dejan eso de entrada, todos anticoagulantes. No es parte del tratamiento de un COVID grave, no neurotológico, digamos, como usted preguntaba. Pero sería interesante, de acuerdo a la teoría del doctor Corbera, pues usarlos, ¿no? Ya de forma rutinaria. Pero bueno, todavía eso no está establecido, ¿no? El doctor Corbera no sé qué opine, pues no sé si ella No, leí. yo creo que sí, yo creo que esto abre esa posibilidad, o sea, justo es lo que, realmente este es un análisis que acabo de terminar prácticamente, ¿no? Y sí, estos pacientes también es difícil a veces que lleguen en el momento adecuado, pero yo creo que sí es algo que habría que considerar hacer, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que el protocolo de los pacientes moderados o graves, y moderados los que requieren hospitalización por enfermedad pulmonar, pues sí está incluido. Estar en esos lugares cuando uno tiene que entrar a área COVID para tratar de buscar algunos síntomas que no son el motivo por el cual el paciente está en un área COVID es complejo. Es complejo para el personal médico y complejo para el mismo paciente o para poderle dar inclusive seguimiento. Pero ahí también sería interesante si pudiéramos saber cuáles de los pacientes que estuvieron anticoagulados finalmente desarrollaron una alteración cocleovestibular, para ver si aquellos que estaban protegidos con anticoagulación, su incidencia de la enfermedad fue menor o no. Ese puede ser un dato interesante. Sí. Tenemos algunas otras preguntas, Gonzalo. Creo que lo mencionaste algo por ahí, que el mecanismo pudiera haber algo similar. Preguntan sobre hipoacusia o alteración cocleovestibular post vacuna. Pues, sí lo vi por ahí, que si la vacuna pudiera causar, no veo ninguna forma que la vacuna lo pudiera causar realmente, ¿no? A, a menos de que la vacuna esté causando un problema, o sea, una plaquetopenia y, o sea, y trombosis, como está sucediendo, ¿no? Pero no particularmente. Es que mencionan algunos que han visto casos que se vacunaron y una semana después tuvo hipoacusia, otro tuvo alguna Sí, parálisis pero facial. causalidad no implica causa, ¿no? O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Todo mundo se está vacunando y a fuerzas va a haber gente que tenga, digo, o sea, yo me acuerdo de un paciente que el día que lo iba a operar de un implante coclear amaneció con parálisis facial. Y dije, bueno, si se hubiera amanecido al día siguiente me vuelvo loco, o sea, como que dices que, ¿no? O sea, la estadística es una fregadera, la casualidad existe. Entonces sí hay que tener cuidado de no asignar causa cuando no está bien fundamentado. Es coincidencia, ¿no? Realmente, y creo que tú abriste mencionando muy bien cuál era tu posibilidad de tener un evento trombótico contra tu posibilidad de morir. Entonces, Sí. pues ahí la diferencia está muy marcada. Una pregunta que se repite aquí en varias ocasiones es, ¿en qué momento después de un PCR positivo están apareciendo los síntomas? Si pudieras comentar algo de eso. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Después de un PCR... hay pacientes que... Pues, he visto las dos cosas. He visto pacientes que el síntoma otológico se presentó antes de los síntomas sistémicos y pacientes en que se presentó después. No estoy muy seguro de cuál sea más frecuente.
pero sí puede suceder desde antes. O sea, sí hay pacientes que claramente empezaron con hipoacusia súbita o vértigo y de repente 8 días después tienen ya los síntomas de COVID o que les hemos hecho prueba de salido positiva, ¿no? En general, aparentemente los reportes hablan que son etapas tempranas, ¿no? Parece que ahí es donde se ha visto un poquito más. Y era lo que habían asociado a la afección viral, que era cuando la carga viral era mucho más alta. Pero bueno, igualmente esto puede ser solamente una coincidencia que propiamente una relación causa-efecto. Claro, pero es difícil decir, es como el paciente que presenté 4 meses después del COVID, hace hace hipoacusia asociada al cuadro inicial de COVID. Y 4 meses después hace una pequeña hipoacusia contralateral que se recupera. O sea, híjole, ahí sí me cuesta mucho trabajo pensar que sea coincidencia, pero yo creo que debe de estar relacionado. Pero ¿qué exactamente está sucediendo? Pues no sé. Por el grado de hipoacusia, tú mencionabas que bueno, podíamos esperar una curva en grave, sobre todo una curva ascendente. Los pacientes que hemos visto nosotros habitualmente tienen sorderas más profundas que el habitual de hipoacusia súbita que conocemos. Diría que muchos de ellos con anacusia y también con un porcentaje de recuperación muy escaso. ¿Qué opinarías tú de esto? Sí, estoy de acuerdo. O sea, no es la mayoría los que tienen ese perfil. Nada más que es más de los que veíamos antes. Ese es el punto. Entonces, y sí, yo creo que en general, aunque tengo ese ejemplo, justo ese caso es un paciente que de entrada tuvo una pérdida muy, muy profunda, no recuperó, pero nada de un lado, y del otro lado tuvo una pérdida mucho menos profunda, muy localizada a graves y se recuperó al 100% en el mismo paciente, ¿no? Entonces, sí, justo lo que me hace, lo que le encuentro lógica de algo que se pueda comportar de esa forma, es algo que sea no tanto trombótico, sino inflamatorio, ¿no? Entonces, digamos que es uno de los argumentos que me hace pensar en esta etiología. Claro. La doctora Azucena Barragán quiere participar por ahí. Aquí ya estamos listos. Azucena, te vamos a abrir tu micrófono. Ya le pedí que abriera su micrófono. Adelante, Azucena. Creo que no lo abre. Sí, mientras lo abre, si gustan, el doctor Adiel Ash. Adiel, buenas noches, adelante. Buenas noches, saludos a todos. Nos conocemos bien y gracias, Gonzalo, por compartir. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, perfecto. Sí, gracias, Gonzalo, por compartir. Mi comentario va sobre todo, yo he estado en contacto con los pacientes en la terapia COVID, ¿no? Toda la pandemia prácticamente, y pues no se me han reportado casos de hipoacusia en los pacientes, obviamente que están, que no requirieron ser intubados y que han estado hospitalizados 10, 15, 20 días. No se ha reportado hipoacusia como tal, así como un síntoma que me llamen y me digan, este paciente está con hipoacusia. Y pues acabo de presentar también en la reunión de Pemex, así como Erika, pues la experiencia, y pues básicamente han sido alteraciones respiratorias, sangrados y otro tipo de alteraciones por las cuales nos han llamado. Entonces, a la única paciente que vimos fue al mero principio de la pandemia, por ahí de mayo. Llegó una paciente con un vértigo muy, muy intenso, que era de origen central, la vi con el neurólogo y se le diagnosticó un optoclonus. Muy, muy característico y secundario al COVID. Y esta paciente, pues, se manejó con los medicamentos que usan ellos para esto y pues, se resolvió adecuadamente.
creo que después esperaron un poquito a que se quitara el virus, que ya no tuviera PCR positiva, le dieron interferón y inclusive mejoró con el interferón. Y no sabemos realmente si fue asociado o fue coincidencia, como dice Gonzalo, ¿no? Le cayó el chahuistle al mismo tiempo de las dos cosas, pero así fue. Y no hemos estado viendo alteraciones audiológicas en los pacientes que están hospitalizados. Yo en mi consulta particular sí he visto un incremento en vértigos y un poco de incremento, no lo tengo cuantificado también como Gonzalo, pero sí hay un poco de incremento en hipoacusias súbitas. No, bueno, Ese sería mi lo comentario. que decíamos, de haber esta relación no es una relación que sea muy, muy frecuente, ¿no? O sea, no tiene para nada la prevalencia que tiene la anosmia o otra. Entonces, tan es así que cuesta trabajo extraer la información para saber si sí efectivamente es real esta asociación o no, ¿no? Pero sí, de ser real no es frecuente. Gracias. Gracias, Okay. Muy buena plática, Gonzalo, y gracias a todos. Gracias. Bueno, pues yo creo que la plática pues causó muchas dudas. La verdad es que es difícil dar respuesta a todas esas preguntas porque al ser una enfermedad nueva es difícil saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que igual en el 2022 el doctor Gonzalo Corbera nos dará la parte 2 y ya tendremos más claras muchas cosas. Agradecemos mucho su participación, doctor Gonzalo. Sin lugar a dudas no será la última. Lo más probable es que lo veremos con mucha frecuencia y eso nos agrada. Con mucho gusto. Queremos dar unos anuncios en relación al próximo congreso que será de la SMOR, donde el Colegio Mexicano de Otología va a participar. Si quieres presentarnos, Mónica, por favor. Pues bueno, como ya saben, la SMOR empieza en las siguientes 2 semanas, entonces estamos muy contentos porque la SMOR nos dio un espacio para nuestro colegio y nos da muchísimo gusto invitarlos. Vamos a tener 2 profesores, el doctor Nicolás Pérez y el doctor Hernández Valencia. Van a estar hablando de temas de actualidad, de un caso muy importante, que va, pues muy académico sobre todo, que va a presentar el doctor Pérez. Y bueno, el doctor Hernández Valencia, que ya todos los conocemos, nos va a compartir su experiencia sobre vértigo y la cirugía. Entonces, pues los esperamos. Esto va a ser el 2 de mayo a las 3 de la tarde para que se conecten y nos veamos en la SMOR. Los dejo con Juan Carlos para que nos platique del siguiente congreso de nosotros. Bien. ¿Ahí me escuchan? Ok. Pues tenemos el agrado de invitarlos también al primer curso internacional del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo, actualización en otología pediátrica. Entonces, todo el grupo del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo, estamos realizando este curso con mucho cariño para todos, con mucho trabajo, pláticas muy interesantes. Decidimos realizarlo en 3 lunes, que son el lunes 14, el lunes 21 y el lunes 28 de junio, en modalidad en línea, durante 3 horas por cada lunes, y tendremos el gusto de tener a 3 profesores extranjeros invitados: el profesor Ian Bruce, de la Universidad de Manchester, la doctora Joan Hewitt, de Encinitas, California, y el doctor Elliot Shearer, que es del Boston Children's Hospital, y será un gusto tenerlos a ellos, además de un grupo de profesores nacionales invitados que reúnen miembros de la otorrinolaringología pediátrica, audiología y neurotología, todos con experiencia en el tratamiento de pacientes pediátricos, y trataremos puntos
como la alergia en enfermedades otológicas, otitis media aguda recurrente, hipoacusia asociada a enfermedades raras, entre muchas otras cosas, enfermedades sistémicas que asocian a hipoacusia neurosensorial en el paciente pediátrico, y bueno, todo lo que vemos con algo más de frecuencia, tal vez, el uso de prótesis auriculares, implantes osteointegrados, síndrome microtiatresia, malformaciones de cadena, las complicaciones intratemporales y neurológicas de las otitis medias en pacientes pediátricos, hipoacusia súbita en el paciente pediátrico. Hablaremos acerca de temas audiológicos como tamiz auditivo neonatal, el diagnóstico de hipoacusias, la evaluación genética de las hipoacusias y cosas que se acercan más también a nosotros como otorrinolaringólogos, como son la timpanoplastia en niños, el colesteatoma adquirido en el paciente pediátrico, que es más agresivo, entre muchas otras cosas. Y pues no queda más que decir que los esperamos, que pronto saldrá la convocatoria para la inscripción a este congreso y al cual le estamos poniendo realmente mucho ímpetu en que sea una experiencia diferente para estos 3 lunes y que tengamos mucho provecho de todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, y también por último los invitamos a nuestra siguiente plática del Colegio de Neurotología, que va a ser el 27 de mayo a las 8 de la noche. Es una plática súper interesante, va a estar dada por el doctor Howard Francis y va a hablar sobre la implantación coclear en el adulto mayor. El doctor Howard Francis trabaja en la Universidad de Duke y ha sido, bueno, tiene mucha experiencia con implantes cocleares en adultos mayores, ha sido muy activo en la academia y va a ser un honor tenerlo aquí con nosotros. Así que esperamos que los podamos ver en estos siguientes meses en todos nuestros congresos. Muchas gracias, agradecemos a todos el haber asistido a esta gran plática del doctor Corbera. Como verán, nosotros tenemos muchas actividades académicas y la filosofía de nuestro colegio es divulgar, compartir, y creo que vamos por muy buen camino. Próximamente verán todavía más actividades académicas y pues si no hay nada más que agregar, creo que terminamos esta gran plática. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Gonzalo Corbera.